a esta nueva promoción de líderes vecinales y con el mismo entusiasmo que me comprometí en el 2004 en encuentros como este en hacer obras, me comprometo hoy con ustedes en estar a su lado, en tenerlos juntos y hacer muchísimas más obras de agua potable, de titulación, de electrificación en favor del pueblo. Por eso, recojo lo expuesto, que coincide plenamente con lo hecho y con lo que pensamos ahora. Se necesita tomar decisiones de urgencia. Lo que estos burócratas no comprenden, lo que los candidatos de la derecha no entienden, es la urgencia del pueblo por su agua potable, es la urgencia de los asentamientos humanos por su electrificación. Ellos no entienden lo que es urgencia, porque viven la comodidad de los cargos internacionales. Pero a nosotros nos educaron en este partido del pueblo a entender la urgencia de los más humildes, que no tienen por qué esperar las leyes, los trámites, los plazos. La urgencia social es muy grande en nuestra patria y la paciencia del pueblo ha sido muy grande. Por eso se necesita gobernar con velocidad, con decretos de urgencia, y hay que tener el coraje y el valor de firmar esos decretos de urgencia. Por ejemplo, yo escuché al primer orador solicitar que para hacer agua potable rápido, porque no se ha vuelto a hacer una sola gran obra después de los 11 esquemas. ¡Nada! Se han perdido en trámites. Llegaron al gobierno a aprender de qué se trata y no han podido servir a la gente con agua potable. Hubiera podido hacer otro millón de niños con servicio de agua potable y alcantarillado. Pero la ineficiencia y el desorden los han ganado y no tenemos obras. Y se necesita hacer rápido esas obras, sin tanta guaragua, sin tanto trámite, sin tanto plazo. Por eso, los decretos de urgencia establecieron lo que aquí se ha pedido, que las obras se hagan con el nivel de inversión y con perfil reforzado, ya, en vez de esperar años y años hasta que el último tornillo haya sido precisado. Las obras de agua potable se hicieron con nivel de inversión y perfil reforzado, que son los requerimientos técnicos mínimos para comenzar. Y gracias a eso, 1.080.000 limeños, y tengo la lista completa de sus familias, tienen agua potable y alcantarillado. Pero otro millón que falta se quedaron esperando. Pienso, por ejemplo, en la nueva Rinconada, no muy lejos de aquí, en San Juan de Miraflores y El Salvador, donde podría haber 328.000 ciudadanos con agua potable y alcantarillado, que no han podido tenerla porque siguen los estudios eternamente. Y los asesores y supervisores siguen ganando con esos estudios, retardando el derecho de la gente. Aquí, en Chorrillos, el esquema Próceres, que se dejó listo para ser licitado y puesto en marcha, que podría darle a 172.000 personas aquí agua potable y alcantarillado con una inversión de 328 millones. Pero también está esperando el sueño de los justos durmiendo allí. Pienso en todos los proyectos que están listos para hacerse y que son tan importantes. Y les digo, no duden. Uno llega al gobierno para hacer obra en favor de los más humildes y para dejar obra concreta, no para ponerse una bandita en el pecho. Vamos a hacer todas esas obras en favor de la gente. Por eso, recojo también un clamor fundamental. Ayer estuve en Nuevo Chimbote ante una enorme
concentración ciudadana en Chimeca, una zona en la cual 40.000 personas viven en el Arenal y han construido sus casas de material noble, pero no tienen título. Igual en Alto Trujillo, donde más de 100.000 personas no tienen título todavía por las demoras, siendo terrenos del Estado, ni siquiera son de propietarios privados que reclaman esa propiedad, son del Estado, pero no ha habido ni la voluntad, ni la velocidad, ni la urgencia para transferir esas tierras con todos los derechos a cada una de las familias que han construido con su esfuerzo y su sudor esas viviendas. Y entonces en el Perú entero hay 1 millón de viviendas, hay 1 millón de familias que pudieran tener su título de propiedad oleado y sacramentado, pero a las cuales se hace esperar porque falta decisión, velocidad. Yo estoy satisfecho que durante el gobierno, y aquí está el presidente de COFOPRI en esa época, Omar Quesada, se dio títulos de propiedad a 580.000 familias en la ciudad, pero debió continuarse con la misma velocidad, pero el país ha sido detenido, el país ha sido frenado indebida e injustamente. Y nosotros necesitamos dar, como usted dice, el lomo de Corvina en la franja variable, y no crea que no lo sé, tengo aquí todo lo que está en la necesidad del pueblo. Y la franja variable debe cambiar de uso por un acto de la municipalidad para entregar sus títulos a todos los poseedores. Y si alguien quiere hablarme de otro proyecto, dígalo para decirle cuál es el camino con el cual solucionar ese problema, porque al gobierno se llega para aplicar lo que se sabe, no para comenzar a aprender lo que no se sabe. Por eso recojo la necesidad de cambiar la ley 28685 o de clarear el Código Civil en su artículo 968 para permitir que las tierras abandonadas pasen al dominio del Estado y de inmediato puedan ser tituladas en favor de las familias que allí existen. Nosotros en el gobierno dimos otro decreto de urgencia. Esos son los cuales me enjuiciaron y me acusaron. Un decreto de urgencia que fue el 06-2009, que permitía que en tierras del Estado el procedimiento fuera inmediato y la entrega del título gratuita para todos los poseedores en tierras del Estado. Sin embargo, llegado este gobierno, se expidió un decreto legislativo, el 1202, que frena la aplicación del decreto 06-2009 y que establece que a las familias en tierras del Estado se les cobre valor comercial por los metros cuadrados que ocupan. Por consiguiente, nada se ha hecho en titulación. Yo lo que vengo a decirles es que cambiaremos esas leyes, pero pondremos de inmediato en vigencia otra vez el decreto 06-2029 y cientos de miles de familias tendrán su título inmediato en las tierras que fueron del Estado. Pero además, esta labor que debe ser dirigida por COFOPRI, que es el organismo especializado y rápido, debe afrontar el caso de otros terrenos que están en propiedad privada, que fueron, según se dice, de propiedad privada. Y aquí hemos planteado algo que es revolucionario, nuevo y audaz, porque tienen que tomarse decisiones ya en favor del pueblo y los más humildes. Ocurre que hay cerros, queridos amigos, del año 88, vine por primera vez a estos lugares para entregarlos a sus pobladores y puse por nombre esta avenida de la Confraternidad. Algo conozco de la historia de estos pueblos.
terrenos que son propiedad del Estado, en los que es fácil proceder. Hay otros que son reclamados por privados, después de mucho tiempo, en los que hay juicios que demoran 30, 40 años. Ocurre que un poblador y otros ocupan un cerro y aparece un propietario de la época de la colonia que dice que ese cerro era parte de la hacienda de sus tatarabuelos. Se consigue algún juez o una corte superior que admite su demanda y comienza un procedimiento para discutir quién era el dueño o para discutir el precio del terreno que ellos, después de haberse olvidado de eso durante 2 siglos, dicen que vale mucho. Y entonces no hay título de propiedad para las familias que después de 30 o 40 años han construido allí, como aquí, con material noble y conquistas y veneran ya sus casas. Entonces nosotros decimos, en el caso de esos terrenos, donde hay una ocupación de tanto tiempo, es necesario tomar una decisión, cambiar la Constitución. El artículo 70 de la Constitución dice que la propiedad es inviolable. Muy bien, es verdad. También dice el artículo 60 que a nadie puede privarse de su propiedad sin pago justipreciado y judicial del valor de esa propiedad. Muy bien, pero lo que tenemos que añadir es un párrafo nuevo que diga, con excepción de los terrenos ocupados durante largo tiempo y para los propósitos del saneamiento físico legal. Porque ¿qué ocurre? El juicio dura 30 y 40 años, no hay prescripción adquisitiva para el pobre poblador. Y nunca tiene el derecho de hacer valer el precio de su vivienda ante un banco, de poderla vender, de poder respaldar su empresa con un crédito. Entonces necesitamos añadir a ese artículo 60 algo que es fundamental. Si el artículo 60 dice, en síntesis, pague primero y titule después, yo creo que salvando todos los derechos, podemos decir, titulamos primero y pagamos después cuando termine el juicio. Esa es una medida audaz, pero en favor de 1 millón de habitantes de todo el Perú, es decir, de 5 millones de peruanos. Y es necesario tomar decisiones y hacerlas prontamente. Lo mismo ocurre en el tema de la electrificación, y algo sabemos de eso. Porque en el Estado hay un círculo vicioso. Cuando usted va a pedir que le pongan luz eléctrica, le responden, ¿está titulado? No. Entonces vaya al otro ministerio a buscar el título. Pero lo que digo es que el Estado nunca debe pedir como condición algo a lo que él está obligado a hacer. El Estado mismo, porque va el poblador y dice, quiero agua potable, y le dicen, ¿tiene usted muro de contención? No tenemos. Entonces vaya al otro ministerio. Si las dos son obligaciones del Estado, ¿cómo puede el Estado pedir como condición aquello que está obligado a hacer? Ese círculo vicioso vamos a terminarlo. El Estado no podrá poner como condición obras que son su obligación. El Estado tampoco podrá pedir informaciones que él ya tiene, como se hace todos los días. Y los dirigentes populares lo saben en sus gestiones. Entonces, para la electrificación, vimos también un decreto de urgencia. El decreto de urgencia 116, por el cual me han insultado y acusado, y a mí no me importa, porque gracias a ese decreto 116 se dio luz a cientos de miles de personas, cortando los trámites y abreviando los plazos. Vamos a poner en vigencia nuevamente el decreto 116, porque energía sobra en nuestro país en estos momentos, porque técnicos y obreros para poner la luz tenemos, y porque hay una inmensa necesidad todavía en grandes partes de nuestro país
y de nuestra vida que requieren la electrificación. Entonces, lo que les digo es que aquello que se está reclamando coincide con nuestros decretos de urgencia y las obras que se hicieron. Y por eso reclamamos la necesidad de volver a acelerar el crecimiento en favor del pueblo. Lo mismo ocurre con los núcleos ejecutorios. Cuando uno gobierna, se da cuenta que los propósitos se pierden en la burocracia. La buena voluntad de hacer una obra se pierde, se extravía en la burocracia. Usted tiene recursos de los impuestos para hacer una obra, un pronoeí, un guaguaguasi, como se llamaba, una posta médica, un colegio. Entonces envía eso al gobierno regional. El gobierno regional al año siguiente lo envía a veces al municipio, pero después de 3 años la obra no se hizo. Nosotros inventamos el concepto del núcleo ejecutor. Si hay un asentamiento humano bien organizado, ese asentamiento humano tiene la capacidad organizativa y técnica de encontrar su ingeniero, de poner la mano de obra, de hacer las aulas que faltan o la posta médica o la comisaría que quieren, y eso se llama núcleo ejecutor. Y se hizo 12.000 obras con los núcleos ejecutores, y no hay una sola que haya tenido denuncia penal o denuncia del agente fiscal, porque el pueblo se controla a sí mismo. El pueblo se vigila a sí mismo, se supervisa, pero hace rápido la obra. Y en ese tiempo pudimos hacer esas 12.000 obras que están en todo el Perú y en Lima, gracias a los dirigentes populares, porque hay que tener confianza en ellos. Un gobernante que tiene desconfianza de los dirigentes populares, mejor que no gobierne, que se quede en palacio rodeado de sus ministros y sus funcionarios, y no hará nunca ninguna obra. Solo el que sale a buscar al pueblo y organiza al pueblo para que haga sus obras es el que puede dejar obras verdaderas para los más humildes. Pero aquí no están solamente quienes reclaman titulación, pistas y veredas, quienes reclaman luz eléctrica o núcleos ejecutorios. Saludo con alegría que hayan también mototaxistas, muchachos mototaxistas, que nos dan un ejemplo de cómo ganarse la vida con honestidad, que no están en las pandillas y que al contrario sufren la extorsión de los delincuentes y el asalto. Ellos arriesgan su vida conduciendo solos y en las noches. Son jóvenes de los cuales nosotros podemos aprender, de los cuales debemos aspirar, pero no tienen seguro, pero no tienen fondo jubilatorio como otros choferes del servicio público. Entonces, al servicio público, a los mototaxistas y taxistas, tenemos que ayudarlos, y ese es otro de mis compromisos, porque eso va directamente al pueblo. Y tenemos que pedirle a todos los alcaldes que si ellos tienen que poner orden en el tránsito, no abusen como muchas veces ocurre de los mototaxistas. No les pongan multas exorbitantes y absurdas que valen más que el instrumento de trabajo que tiene el mototaxista. Por eso, recogiendo todos estos mensajes, encuentro sin embargo que hay algo que a todos interesa. A los que piden titulación, a los que piden agua potable, al mototaxista, al que pide luz eléctrica, al del núcleo ejecutor, a todos preocupa, inquieta y angustia la inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestra patria? Para que apenas en 5 años casi se ha duplicado el número de denuncias que hacen en las comisarías los ciudadanos. Y muchísimos ni denuncian porque saben que será por gusto. Ha ocurrido que se ha multiplicado la delincuencia, la inseguridad, tal vez porque se ha visto desorden en la cabeza de quienes nos gobiernan, tal vez porque se ha visto falta de unidad en las dos cabezas que nos gobiernan, y abajo el delincuente aprovecha, y el pandillero sabe que no hay decisión ni disciplina.
y que en Palacio se preocupan por lo que le ocurre al pueblo, y entonces se multiplica por eso la delincuencia. Yo he propuesto que el Estado tome decisiones también urgentes, inmediatas, utilizando todas las fuerzas que tiene la sociedad. Quiero que me sigan en una explicación. Nosotros, para la seguridad ciudadana, no solo tenemos a la Policía Nacional, tenemos también a las Fuerzas Armadas, tenemos también al Serenazgo, si es que se le comanda debidamente, tenemos también a la seguridad privada de las empresas, que son 120.000 personas con armas, con vehículos, con cámaras de televisión, con radios, a veces mejores que los de la policía. Pero ¿qué ocurre? Que no se usa bien toda esta fuerza enorme, que son 470.000 personas armadas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Nuestra Policía Nacional del Perú tiene 130.000 hombres y mujeres. 130.000, pero como existe esta maldita disposición del 24 por 24, solo tenemos la mitad cada día. Entonces, estas 24 horas está la mitad de la policía y mañana la otra mitad de la policía. Por consiguiente, tenemos cada día la mitad de la policía. Pero muchos de esos 60.000 policías que hay hoy están cuidando las fronteras, están cuidando las centrales hidroeléctricas, están cuidando los ministerios, están haciendo guardia dentro de las comisarías o están haciendo labores administrativas en el Ministerio del Interior por miles, y a veces están haciendo el tránsito también, que es una labor municipal. Entonces, ¿qué ocurre? De 130.000 policías, solo hay en este momento, si los hay, 37.000 en las comisarías de todo el Perú. 37.000. Y en el Perú hay 1.459 comisarías. Algunos dicen que ¿cómo sabe? Porque tengo experiencia, porque he sido presidente, porque no voy a aprender las cosas que hay que hacer. Hay 1.459 comisarías. Y en estas 1.459 comisarías solo hay 37.000 policías asignados a las comisarías. Pero, como gran parte está haciendo labores administrativas, recibiendo quejas, escribiendo papeles, llevando papeles, o en el Ministerio del Interior. La verdad es que de todo eso, solo 18.000 están en este momento en la calle. Solo 18.000 para 31 millones de habitantes del Perú. Es insuficiente, absurdo. Por eso se incrementa la delincuencia y la amenaza, porque no hay cuidado, no hay disuasión, no hay presencia. Tenemos que sacar toda la policía a la calle. Primero, comprando los días libres, es decir, chau al 24 por 24. Se es policía todos los días del mes en favor de la seguridad ciudadana. Primero. En segundo lugar, evitando que los policías cumplan labores administrativas y haciendo que las Fuerzas Armadas ocupen en primer lugar los puestos de frontera, que ocupen las centrales hidroeléctricas para cuidarlas, los ministerios, donde hay miles de policías cuidando los edificios. Con esas medidas y con más armas, mejores vehículos, más cámaras, video vigilantes, tendremos una policía mejor, pero uniéndola a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solo son tanques, son 120.000 personas inteligentes que sirven al Perú, de los cuales 30.000 son oficiales con formación casi de nivel universitario en sus escuelas. No son monstruos que van a salir a la calle a matar peruanos. ¿A quién se le ocurre eso? Son los que nos defendieron del terrorismo, son los que nos defendieron de muchas otras amenazas. Entonces, si sumamos 130.000 policías más 120.000 hombres de Fuerzas Armadas,
tenemos 250.000, más 100.000 serenos que tienen que trabajar coordinadamente y comunicarse, como ahora no se hace. Son 350.000, más 120.000 personas armadas de la seguridad y vigilancia privada. Son 460.000. Organizando con decisión y comando 460.000 personas. Yo les garantizo, me comprometo a que en 12 meses reducimos el nivel de inseguridad ciudadana y ponemos de rodillas a la delincuencia. Recojo entonces, otra vez, y me llena de entusiasmo saber que lo que se hizo está en el sentido de las demandas populares. Dejemos a los teóricos, dejemos a los burócratas hacer sus papeles y papelotes y papelones. Vamos a hacer con el pueblo obras, eso es lo que quiere, obras ya, obras inmediatas, obras rápidas. Responderé ante la historia por más decretos de urgencia, sí señor, pero dejaré en la historia obras en favor de los más humildes, obras en títulos de propiedad, agua potable, electrificación, pistas y veredas, empleo seguro, porque lo que le he dicho al país sintéticamente es que sí se puede, sí se puede. Los otros no tienen propuestas, responden a las mías diciendo no se puede. Ese es su derecho. Yo digo sí se puede ir con más velocidad. El Perú crecerá más del 6% en su producción y economía cada año. El Perú hará retroceder la pobreza hasta menos del 10% en los próximos 5 años y reduciremos toda la desnutrición infantil, mejorando también los sueldos de los pensionistas de la ONG. Impulsaremos la seguridad ciudadana con la participación eficaz de todas las fuerzas, incluidas las Fuerzas Armadas. Le daremos títulos de propiedad a quienes los requieren para impulsar su desarrollo económico. Haremos a los campesinos comuneros que están sobre las minas, porque bajo sus pies están todas las riquezas, participación directa en la riqueza para que ellos puedan comprar sus tractores, sus camiones, revestir sus canales, hacer sus represas, educar a sus hijos en educación superior y termine la exclusión de las comunidades campesinas en el Perú. Afrontaremos el poder de los fondos de pensiones AFP para que todos los peruanos sean dueños de sus ahorros, puedan comprar sus viviendas y reactivar así la construcción para dar más trabajo a más peruanos. Impulsaremos la reducción de los intereses de las tarjetas de crédito y las tarjetas de consumo que asfixian a los jóvenes especialmente, porque a cada joven lo llaman por teléfono, le ofrecen un crédito de 2.000 soles en esta tarjeta y lo que no saben es que por cada 100 soles de préstamo terminará pagando 240 soles, porque el interés es de 140. Esa exageración y ese abuso tiene que terminar, o más competencia, o más regulación, estableciendo un bono de buen pagador, porque si a mí me prestan con interés alto porque no me conocen y soy desconocido económicamente, después de pagar bien 12 meses, ya soy conocido. Tienen que darme un bono de buen pagador y reducirme los intereses. Vamos a terminar entonces con la asfixia del pueblo y de la juventud. Estas son las propuestas, entre otras, de la PRISCO en favor del pueblo. Gobernamos para impulsar el crecimiento del Perú con confianza, inversión y obras públicas. Gobernamos para aumentar y mejorar la seguridad ciudadana, pero también gobernamos para la justicia social. Este partido al que pertenezco nació del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para su justicia social. Saludo a los líderes vecinales que aquí tienen el compromiso, no solo de mi firma, el compromiso de mi vida en favor de las mayorías populares. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el Perú!